Bueno, ya aquí están los compañeros: Israel Alejandro Morillo García, Carlos Arturo Buitrón López, Iván Omar del Valle Redondo y yo, Priapo Alejandro de Chus Saldaña. Y pues bueno, comenzamos con la presentación. Antes que nada, debemos de comprender el significado físico de la entropía y su importancia en el mundo de la ciencia. Es necesario estudiar todas las variaciones de entropía que tienen lugar cuando un sistema experimenta un cierto proceso. Si calculamos la variación de la entropía del sistema y le añadimos la variación de entropía del entorno, se obtiene una cantidad que es la suma de todos los cambios de entropía ocasionados por este proceso particular. En este contexto, la segunda ley nos indica que en cada proceso reversible, el cambio de la entropía es igual a cero. Le damos a otra diapositiva, por favor. Se le llama proceso porque un sistema que se encuentra en determinado momento en un estado cambia a un nuevo estado, ¿verdad? Existe un cambio en cualquiera de las propiedades macroscópicas, ya sea la temperatura, la presión y el volumen. Y el proceso reversible, cuando después de un cambio en el sistema se puede devolver a su estado inicial. Esto es invirtiendo exactamente su cambio, ¿verdad? Sin que haya un cambio en el sistema y alrededor, o sea, en su entorno. Le damos a otra diapositiva. Es un ejemplo muy cotidiano, ¿verdad? Es que si tenemos hielo y queremos convertirla en agua líquida, bastaría con agregar una cierta cantidad de calor. Podría ser unos 20 grados o sea, si un bote de hielo está está a 0 grados, basta con aplicarle una cierta cantidad de calor al sistema. En este caso sería como unos 20 grados, para devolver al sistema, bueno, para que se devuelva el sistema, está su estado inicial. Y pues para devolverlo, solo se tendría que extraer esa misma cantidad de calor para ser transferido hasta el entorno, ¿verdad? Este proceso, tanto el sistema como en el entorno, están como en sus inicios. Y a la otra. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la reversibilidad de calor. Bueno, esta es una mini parte de lo que viene siendo, digamos, uno decir que es teórico, la reversibilidad de calor. Realmente es algo difícil que se dé en la naturaleza, pero se puede analizar y se puede estudiar. Bueno, cuando una fuente absorbe calor o cede una cantidad finita de calor, en cada una unidad de masa de aquella se producen cambios extremadamente pequeños en las coordenadas de termodinámica. Recordemos que así vienen siendo pues la temperatura, la presión, el volumen. Sencillo, tenemos un sistema, ya sabéis, tiene su frontera y adentro tenemos una fuente de calor. Bueno, pues la fuente de calor puede darnos calor o puede absorberla. Aquí lo que hablamos de reversibilidad de calor es que teóricamente, si nosotros tuviéramos, digamos, este calor y nosotros, este calor que recibimos de la fuente y cambió las coordenadas termodinámicas en el sistema, se lo regresáramos tal cual a la fuente, tendría exactamente los mismos cambios en esas coordenadas termodinámicas. No sé, un refri y una coca. Y metemos a la coca a temperatura tibia. Bueno, entonces la temperatura tibia no es una temperatura, ¿verdad? Pero digamos, no está fría realmente. La Coca-Cola va a cederle calor al refrigerador y pues va a cambiar
de forma microscópica, imperceptible, sus coordenadas termodinámicas. Pero si el refrigerador tuviera un poco esa temperatura y la Coca-Cola fuera la que estuviera fría, se convertiría prácticamente al revés. O sea, el refrigerador podría cederle ese calor a la Coca-Cola, claro, teóricamente, porque nunca he visto un refrigerador que caliente, a la Coca-Cola, y eso cambiaría sus coordenadas termodinámicas. Bueno, ya que la masa total de una fuente es grande, el cambio de entropía es finito. Eso sí, esto es muy importante, ya que, bueno, claro, esto se está analizando para sistemas teóricamente reales. O sea, el cambio de entropía es finito, ya que todo está siendo analizado en un sistema. La fuente experimenta cambios no disipativos determinados enteramente por la cantidad de calor absorbida. Si la misma cantidad de calor Q fuera transferida de forma reversible, los cambios mismos tendrían lugar exactamente en la fuente. Es lo que les quiero decir. Por ejemplo, aquí, adelante, lo ilustré con lo que viene siendo un foco. Todos sabemos que un foco es una fuente de calor, y el foco está calentando el ambiente. Imaginémoslo al revés, si el foco estuviera apagado y nosotros tuviéramos exactamente el calor que dio el foco en el ambiente, podríamos dárselo al calor y repito, o sea, tendría los mismos cambios que se dieron al revés. Por consiguiente, cuando una fuente absorbe el calor a temperatura T y un sistema arbitrario, durante una clase cualquiera de proceso, el cambio de entropía de la fuente es el calor sobre la temperatura. Y bueno, sobre esto es una forma de poder analizar la entropía según el calor que nos da y la temperatura que se ve reflejada. Esta es la reversibilidad de calor, que como les quiero mencionar, es más teórica que real, ya que pues también cuando le podríamos regresar nosotros el calor a un foco que nos dé. No es algo muy real, pero es teórico y se puede analizar. Ahora vamos a hablar un poco de la variación de entropía del universo. Podemos decir que el universo realiza un proceso reversible cualquiera. Entonces, este proceso irá acompañado en general por un paso de calor entre un sistema y un conjunto de fuentes. Estas temperaturas varían desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Durante cualquier porción infinitesimal del proceso, se transfiere entre el sistema y una de las fuentes de la temperatura T una cantidad de calor que es la diferencial del calor de un proceso reversible. Entonces ocupamos que este diferencial del calor de un proceso reversible es un número positivo. Ahora un compañero les va a explicar un poco más este proceso. Bueno, entonces tenemos que un DQR, que sea un número positivo, si es absorbido por el sistema, se tiene que la entropía del sistema es igual a esa cantidad de calor de QR sobre T, temperatura, y para el de la fuente sería negativo de QR sobre T. Si QR es cedido por el sistema, pues pasa lo contrario. La entropía del sistema pues se vuelve negativa y el de la fuente se vuelve positiva. La variación de la entropía del universo sería nula para ambos casos. Siguiente, por favor. Si DQR es 0 y no experimenta cambios, no experimenta cambios en entropía y el cambio de entropía del universo es nulo. Y se concluye entonces que cuando se realiza un proceso reversible, pues la entropía del universo permanece invariable. Siguiente, por favor. Para el caso particular del sistema aislado, tenemos que el cambio de entropía del entorno es igual a 0, lo cual esto nos lleva a que el sistema del cambio de entropía del universo se iguala al cambio de entropía del sistema. Y para el proceso reversible, el
el cambio de entropía del sistema sería igual a 0. De lo contrario, si esta es mayor a 0, se vuelve irreversible. Siguiente, por favor. Y con el criterio de espontaneidad, tenemos que cualquier proceso que ocurre espontáneamente produce aumento de entropía del universo. Este criterio de espontaneidad, para un proceso reversible, se tiene que la entropía del universo permanece constante, a lo cual se tiene que el cambio de entropía del universo es igual al cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía del entorno, lo cual esto sería igual a 0 y pues por lo tanto estaría en equilibrio. También de lo contrario pasaría a ser un proceso irreversible y estaría todo en desorden. Siguiente. ¿Alguna duda, compañeros? Sería todo de nuestra parte. Sí, con esto terminamos la presentación. Realmente era un tema muy corto, incluso en el libro creo que abarcaba exactamente la hoja, pero pues no sé si hay alguna duda o algo que haya quedado no muy claro. No, bueno, yo no tengo dudas. Si alguien tiene algún comentario o algo, puede participar, ¿eh? O un ejemplo que quieran que les pongamos de reversibilidad. Otro que no haya sido el de los hielos. Creo que están muy serios, ¿verdad? Bueno, siempre, todo el semestre. Entonces, no, pues está bien, gracias. Nada más me dan sus nombres, por favor. Seguramente. Es que, si gusta le pongo la primera. Sí, la primera, por favor. Denme nada más un momentito. Murillo García. Caray. Murillo. Bien. Huitrón López. Del Valle Arredondo. Y Chillo Saldaña. Perfecto. Ya, tienen la tarea 3. ¿Sale? Gracias, maestra. Ya saben que si no digo la calificación es porque es un 10. Ok. Sí, justo le iba a preguntar la calificación. Sí. Bien, maestra, gracias. De nada. ¿Ya puedo compartir la presentación, maestro? Buenos días. ¿Me pueden confirmar si se está viendo mi pantalla? Sí. Buenos días. Sí, ya se ve. Ok, gracias. A continuación, vamos a presentar sobre entropía e irreversibilidad. El equipo está integrado por mis compañeros Armando Palomeque Martínez, Juan Pablo Hernández López, José Manuel Montoya Gallegos y un servidor, Roberto Alfredo Hernández Mendoza. Siguiente. Para comenzar, quiero mencionar que el segundo principio de la termodinámica es el que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. También el segundo principio introduce la función de estado de entropía que se denota con la letra S. Siguiente. ¿Qué es entropía e irreversibilidad? Es cuando un sistema experimenta un proceso irreversible entre un estado de equilibrio inicial y un estado de equilibrio final. El cambio de entropía del sistema es igual a la entropía final menos la entropía inicial
que es igual a la integral definida de la diferencial de calor sobre temperatura, donde R indica cualquier proceso reversible elegido arbitrariamente, mediante el cual el sistema puede pasar del estado inicial al final. Bueno, dentro de la entropía y la irreversibilidad existen 4 tipos de procesos. Yo les voy a hablar de lo que es los procesos que presentan irreversibilidad mecánica externa. También se divide en 2 subprocesos. Primero tenemos que son aquellos procesos que suponen la disipación isotérmica de trabajo, esto a través de un sistema que permanece inalterado y está en contacto con una fuente. Bueno, lo que nos menciona el enunciado de abajo es simplemente que la variación del universo, la variación de entropía en el universo está dada por W sobre T y esta es una cantidad positiva. Estos tipos de procesos, un ejemplo de estos sería, por ejemplo, la agitación irregular de un líquido viscoso, también en contacto con una fuente. Puede ser también la deformación inelástica de un sólido en contacto con una fuente, o incluso puede ser la histéresis magnética de una sustancia en contacto con una fuente. Siguiente, por favor. Ahora por otra parte, tenemos aquellos procesos que suponen la disipación adiabática de trabajo en energía interna de un sistema. Esto quiere decir que el sistema está aislado y no tiene contacto con alguna fuente externa y por consiguiente la variación de entropía en el entorno inmediato es de 0. Algunos ejemplos de serían, por ejemplo, la agitación irregular igual de un líquido viscoso, pero también aislado térmicamente. Igual podría ser la histéresis magnética, pero de igual forma aislada. Por ejemplo, y también puede ser la detención de un líquido en rotación o vibración, de igual forma aislado térmicamente. Siguiente. Proceso de irreversibilidad mecánica interna. Son aquellos que implican la transformación de la energía interna de un sistema en energía mecánica y esta de nuevo en energía interna. Un ejemplo del proceso de irreversibilidad mecánica interna es el caso de expansión libre de un gas ideal. Siguiente, por favor. Que el cambio de entropía del entorno inmediato es nulo. Para calcular el cambio de entropía del sistema, la expansión libre se sustituye por un proceso reversible que lleve el gas desde su estado inicial, volumen inicial, temperatura, hasta el estado final, volumen final, temperatura. El proceso reversible más adecuado es una expansión isotérmica reversible a la temperatura, que va desde el volumen inicial al volumen final. Entonces, el cambio de entropía del sistema quedaría de la siguiente manera, como lo observamos en la ecuación. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el proceso de irreversibilidad térmica externa, que son aquellos que implican la transferencia de calor en virtud de una diferencia finita de temperaturas. Como lo podemos observar, cuando pierde temperatura un sistema, se lo traspasa a su medio o a su entorno, como lo vamos a observar en el siguiente ejemplo. Antes de explicarles el ejemplo, tenemos que aclarar que se puede hacer de 2 maneras, por conducción o radiación de calor desde un sistema a un entorno más frío, o bien por conducción o radiación de calor a través de un sistema que permanece inalterado desde una fuente caliente a otra más fría. En esta ocasión vamos a ver cómo de un sistema se va a transferir calor a su entorno o a su medio. Tenemos una superficie que va a ser nuestro medio, que va a ser nuestro entorno, y tenemos un cuerpo C que va a ser nuestro sistema, como lo dice en el enunciado. Un cuerpo C, el cual es afectado por la fricción, es arrastrado de un estado 1 a un estado 2. Como observamos en la imagen, aquí tenemos a nuestro sistema en su estado 1.
el cual tiene una entropía estática que es de Q sobre T1. Ahora, si desplazamos el cuerpo, ya sabemos, como nos dice el enunciado, que este es afectado por la fricción. Entonces, cuando lo trasladamos a un estado 2, que será nuestro estado final, este va a inyectar el calor, va a inyectar o transferir el calor de su cuerpo, por lo mismo de la fricción, lo va a transferir al medio, al entorno. Entonces, esto nos va a generar un cambio de entropía S2, que será Q sobre T2. Ya nos habían comentado en los compañeros de la exposición anterior que para que un proceso sea reversible, su entropía no debe cambiar, o sea, debe quedar igual a cero. Entonces tenemos claro que para que un proceso sea irreversible, su entropía debe ser mayor que cero. Entonces, al momento de inyectar el calor en el suelo, en el entorno, nuestra entropía en nuestro estado final va a cambiar y no va a poder ser reversible porque no le podemos regresar el calor a ese cuerpo, el calor que emanó. Entonces, quedando así nuestra diferencial de entropía como S2, que es nuestra entropía del estado final, menos S1, que es la entropía del estado inicial. Y por último, los procesos que presentan irreversibilidad química, los cuales son aquellos que suponen un cambio de estructura interna, composición química, densidad, etc. Algunos ejemplos de estos procesos son todas las reacciones químicas, mezcla de alcohol y agua, solidificación de un líquido sobreenfriado, condensación de un vapor sobresaturado, disolución en agua, disolución de un sólido en agua, ósmosis y difusión de dos gases inertes ideales distintos. En el caso de dos gases inertes ideales distintos, y suponiendo que son equivalentes a dos expansiones libres separadas una de ellas, se definiría por la primera ecuación. Y si tomamos un mol de cada gas con volumen inicial igual a V y volumen final igual a 2V, nos quedaría como la ecuación final. Ya sería todo por nuestra parte. ¿Alguien que tenga dudas sobre la exposición? Nos la pueden hacer saber. Gracias. No, por mi parte, todo muy claro. Gracias. Creo que siempre, gracias por contestar. ¿Es Priapo o cómo se...? Ah, sí, soy Priapo, maestro. Ah, no, sí, o sea, no sabía si es así. Ok. Gracias. Entonces no hay dudas. Yo no sé si alguien está ahí y tenga alguna pregunta, alguna duda. No, maestro, todo muy claro. Gracias. Entonces pueden poner la primera, ahí está, gracias. Entonces déjenme, veo Hernández López, caray. Ok. Palomeque. Montoya y Hernández Mendoza. Montoya, Hernández Mendoza. Gracias. Gracias, maestra. Ya puedo compartir, ¿cierto? Sí, ya. Muy bien. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya. Muy bien. Bueno, nosotros somos el equipo número 8. Vamos a hablar acerca del principio del aumento de entropía. Y los dejo con mi compañero Ian. Bueno, primero que nada, para presentar sobre el principio del aumento de la entropía, pues como ya lo han mencionado varias veces ya a lo largo de las presentaciones, tenemos que mencionar qué es la entropía, ¿no?
y esto se define como la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Básicamente lo que ya les han mencionado una y otra vez a lo largo de la presentación. Siguiente. Muy bien. Bueno, nosotros analizando el libro de Szymanski en el capítulo 8, punto 8, el cambio de la entropía asociada con los procesos irreversibles es positivo y que cada vez que ocurre alguno de ellos, la entropía del universo sufre un aumento. Esto es lo que nos dice el libro. También nos dice que el principio del aumento de entropía se limita a los procesos adiabáticos. Pues ya nosotros sabemos que este tipo de proceso es cierto para todos los procesos que suponen una transferencia irreversible de calor. Entender esto, se tiene un ejemplo que es que sea un sistema con tres coordenadas independientes, Tx y x', se toma como estado inicial el representado por el punto I. Supongamos que el sistema experimenta un proceso adiabático irreversible. ¿Me cambias, por favor? Ese es el ejemplo. Y se tienen tres procesos. ¿Le regresas, por favor? En el estado inicial se tiene que es un proceso adiabático irreversible. Entonces, en este caso, la entropía se muestra con la primera ecuación que tenemos, que el delta S es igual a S final menos S inicial. Después se pone el sistema en contacto con una fuente y se tiene un proceso isotérmico irreversible para regresar a la entropía del inicio. Y finalmente tener un proceso adiabático reversible para tener el estado inicial. Y así se tiene el ciclo. Y se relaciona con la segunda ecuación que se muestra. Y como el delta S es el cambio de entropía asociado a la parte irreversible del ciclo, se puede simplificar la ecuación con delta S es igual a SK menos SJ, nada más cambiando las variables. Después, para la única transferencia de calor que se tiene durante el ciclo, que corresponde al proceso isotérmico, porque los adiabáticos no hay, se tiene que QR es igual a T por el delta S, que es SJ menos SK. Y el trabajo neto utilizado es igual a QR. Con el segundo principio de termodinámica se evidencia que el calor QR no puede haber cedido al sistema porque si no se tendría un proceso cíclico en el que no haya habido otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Bueno, y ahora una pregunta. ¿Qué pasa si suponemos que el proceso adiabático irreversible tuvo lugar sin ningún cambio de entropía? Pues lo que va a suceder es que será posible hacer volver al sistema a I, que sería su entropía inicial, por medio de un proceso adiabático reversible. Es decir, el proceso por el cual la variación de entropía es naturalmente nula, por lo que el trabajo neto W será nulo, también debido a que el calor neto transferido en este ciclo es nulo. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la entropía del sistema no puede permanecer invariable. Esto de aquí. Bueno, asimismo, sale la pregunta de ¿qué pasa si el sistema es no homogéneo con distribuciones no uniformes de temperatura y presión? Y además experimenta un proceso adiabático irreversible en el cual puede haber una mezcla y reacción química. En este caso, se tiene que suponer que el sistema puede subdividirse en partes, y que es posible asignar a cada una temperatura, presión, composición, entre otras cosas.
de modo que cada parte tenga una entropía determinada por sus coordenadas. Entonces, asimismo, podemos definir la entropía del sistema como una suma de las entropías de sus partes. Si suponemos ahora que es posible devolver cada parte a su estado inicial mediante el proceso reversible descrito anteriormente, utilizamos la misma fuente para que cada parte se deduce como delta S para el sistema que termine siendo positivo. Le pueden dar a que sí, por favor. Y asimismo se considera un conjunto de sistemas y fuentes y fuentes dentro de una envoltura adiabática a todas las transferencias de calor que implican diferencias infinitas de temperatura. Suponemos incrementos netos de entropía y todos los procesos adiabáticos que implican cambios de estados reversibles. La envoltura adiabática constituye el universo, el cual incluye pues, todos los sistemas y fuentes que interaccionan durante el proceso considerado. Y se deduce, por tanto, que el comportamiento de la entropía del universo como resultado de cualquier clase de proceso puede representarse de la manera que ahí viene descrita, en el cual los procesos reversibles y la desigualdad perdón. El signo de igual se refiere a procesos reversibles y la desigualdad a procesos irreversibles. Yo creo que sería todo por nuestra parte. Sí, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta, con gusto se las respondemos. Todo claro de mi parte. También, nada de duda. Gracias. Qué buenos compañeros. Gracias. Perdón, estaba aquí por un café. ¿Solo son 2 personas? No, maestra, somos 3. Mira, déjale enseño la... Sí, por favor. Ahí estamos. Ah, ya. Es que solo... Sabe, me confundo. Prado Maldonado. Creo que no está en la lista. ¿O sí? Ah, no, sí está. Jiménez Solís. Ok. Rubí. Valdés Morales. Listo, gracias. Gracias. ¿Qué número de equipos son ustedes? Somos el número 8. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que seguimos nosotros. El 9, ajá. Así es. Bueno, no sé, por ahí creo que mi compañero, un compañero no se presentó, uno de que no está en nuestro equipo. Bueno, pues voy a compartir pantalla, a ver si ahorita llegan eso. Nada más me dicen que, ¿cómo se llama su compañero? Sí, me parece que le falló el internet, porque sí, ahorita justo ese ratito me estaba contestando, lo más posible fue eso. Entonces, ahorita a ver si llega. Pero sí, ¿cómo se dice? No, sí aportó en la exposición, o sea, exacto, sí nos ayudó. Ah, sí. Okay. No sé si ya miren mi pantalla. Sí, ya. Ok. Deje nomás, empiezo a presentar. Ok. Bien. No sé si ya todos la miren bien, porque a veces me falla aquí la computadora. Se ve bien, Mike. Ok. Bueno, pues nosotros vamos a exponer lo que ya todos han expuesto, solamente que aquí con una pequeña variación, en este caso por la entropía y el desorden. Pero en este caso aquí somos los integrantes. Bueno, vamos a comenzar con qué es la entropía y el desorden. Bueno, ¿qué es? Ya como todos los equipos, ya, bueno, la mayoría, ya habló de la entropía, en este caso, pero ¿qué es en este caso? Bueno,
Lo voy a explicar con otro ejemplo. La entropía es el nivel del desorden de un sistema. Se los pongo en un ejemplo. Si ustedes tienen un vaso lleno de agua sobre una mesa y lo que hacen es retirar la mesa, se tira el vaso, se rompe el vaso, ¿y qué es lo que pasa? Tenemos un desorden en las partículas o en el sistema. Hay una cosa muy, muy interesante aquí en lo que es la entropía del desorden, es que no podemos ir del lado contrario. Es decir, el vaso de agua se puede romper, pero no, una vez rompido no se puede volver a armar. Es decir, no podemos cambiar el tiempo para que se vuelva a formar todas sus partículas. Es una particularidad aquí de la entropía. Bueno, aquí les dejamos con mi compañero para que les explique algo de la probabilidad termodinámica. Bueno, la probabilidad termodinámica se denomina probabilidad termodinámica al trabajo, al número de microestados que tienen un macroestado. Un microestado es un espacio físico de dicho sistema. La expansión matemática depende de las características de las partículas y de los niveles de energía que ocupan. Siguiente. Una de las probabilidades termodinámicas es la estadística de Maxwell-Boltzmann. Si el sistema consta de n partículas discernibles distribuidas entre n niveles de energía no degradados, el número total de microestados o probabilidad termodinámica del macroestado K será, K significa constante de Boltzmann. El trabajo, que esta es la fórmula, que es el trabajo de Boltzmann, es igual a n partículas sobre la polarización de Ni, que significa el número de partículas de estado, es igual a N, que es el número de partículas, sobre el número de partículas 1 más el número de partículas 2 y así sucesivamente. Pero esto tiene una restricción, que es la suma de todos los todos los Ni, que es el número de partículas del estado I, que es igual al número de partículas. Siguiente. También está la estadística de Feynman-Dirac. Si las partículas son indiscernibles y cada estado cuántico no puede contener más de una partícula, el número de modos en el Ni es partículas de nivel pueden distribuirse en el GI. El GI es la degeneración de estado cuánticos distintos, que es GI es igual a Ni por GI menos Ni. Considerando todos los niveles, el número total de microestados de macroestados será K, que será el trabajo de Boltzmann, es igual a la polarización por GI, que es la generación de estado, sobre Ni, el número promedio de partículas, por GI menos Ni. Siguiente. Y en la probabilidad en matemáticas, que es el número total de probabilidad termodinámica de microestados, considerado todos los posibles macroestados. Probabilidad termodinámica es igual a la suma del trabajo por sobre la constante de Boltzmann. En un sistema aislado, la probabilidad matemática P, que es la presión parcial de que un sistema se encuentra en un determinado macroestado K, que es P sobre K de Boltzmann, es igual al trabajo por una constante de Boltzmann sobre
la probabilidad termodinámica. Siguiente. Ok, bueno, pues la siguiente parte pues, sería cómo la naturaleza tiende siempre a evolucionar a un estado de desorden. Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, a un aumento de la entropía. Pero ¿cómo tenemos que observar todo? O sea, tenemos que considerar al sistema y sus alrededores como un solo sistema. ¿Qué es lo que va a pasar en este sistema, en este caso en el universo? El universo siempre se va a mover hacia un macroestado de mayor probabilidad. No sé, bueno, esto es lo que dicen los físicos. Ahora, el universo siempre va a estar con una entropía, o sea, va a estar aumentando en todos los procesos reales. Esto, bueno, en pocas palabras, pues sería la segunda ley de la termodinámica. Aquí algo interesante es que dentro del sistema salta, o dentro de los sistemas que están dentro del universo, saltan de un estado de orden al desorden. ¿Esto qué quiere decir? Que el universo siempre está aumentando de entropía, o sea, de desorden, y así seguir para poder seguir evolucionando. Y pues esto va a crear una complejidad pues, en el universo, ¿verdad? Otra cosa, si nosotros vamos en contra, por ejemplo, si nosotros queremos ir del desorden al orden, no se puede porque estaríamos violando leyes de la física, en este caso la segunda ley de la termodinámica. Entonces, lo único que se puede hacer es de ir del orden al desorden. Entonces, bueno, pues sería por nuestra parte todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. En el libro venía esa expresión que pusieron al inicio. Lo que pasa es que venía una pequeña, pero era básicamente la probabilidad termodinámica. Venía expresada en una pequeña, y pues ya mejor dijimos, no, pues hay que generalizar, bueno, hay que meter, por lo mismo que no había mucha información, incluso creo que había un cuarto de hoja, si no me equivoco. Era solo una página. Entonces, como que no le entendíamos bien esa expresión, dije, no, mejor hay que irnos a lo general, y ya de esa manera explicamos. Claro. Sí, esta parte, por ejemplo, yo les había comentado al inicio de la clase de termodinámica que la termodinámica pues es una ciencia experimental o empírica, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan la matemática que hemos utilizado, pues es muy simple, pero aquí en la expresión que presentaron sus compañeros, ahí ya es más como física estadística. La física estadística es, hagan de cuenta, por ejemplo, se analizan los mismos fenómenos termodinámicos, pero ahora a nivel molecular, entonces ya todo se trata de probabilidades, ¿sí? Entonces, matemáticamente el tratamiento es un poquito más complicado. No es difícil, o sea, no es como que no se puede entender, es muy entendible, pero sí requiere más esfuerzo para hacer el análisis, pues, a nivel molecular, ¿verdad? Entonces, esta expresión que ponen ellos, o las expresiones que vieron ahorita, son prácticamente de física estadística, que es el análisis de la termodinámica, pero a niveles microscópicos. Entonces, si alguien tuviera alguna intención de buscar estos fenómenos que nosotros vimos de manera macroscópica, pues pueden buscar en cualquier libro de física estadística y ahí pues van a ver que, por ejemplo, la presión pues está relacionada con los choques o los movimientos mecánicos de las partículas, la temperatura pues con la energía cinética de cada partícula y así, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más quería comentar eso. Yo creo que esto de entropía y desorden es más como de física estadística, nada más lo quise poner, pues para ver si podemos tomar aunque sea una idea, ¿sale? Bueno, muchas gracias. Entonces su compañero no está, ¿verdad? Sí, por lo visto es por el internet, sí, es lo más seguro. Pues ni modo. A ver, entonces, ¿quién estuvo? ¿Miguel Ibarra? Sí, es yo. FGHI barra. Ok, y Coronel. Coronel.
y su otro compañero era, o sea, nada más es para ponerle Ayala. Salas. Salas Ayala. Ok. Sale. Gracias. No, por Entonces nada. ya es el último equipo, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? A mí yo iba a presentar otro tema, maestra. Sí. Ajá. Sí, es que estaba buscando su nombre porque no me acordaba. Sí. Sí recuerdo eso. ¿Ya puedo ver mi pantalla, maestra? Sí, ya. Ok. Pues yo elegí presentar el tema de motores térmicos. Comenzamos por definir qué es un motor. Un motor térmico son aquellas máquinas que son capaces de transformar energía térmica en energía mecánica. Esto se puede hacer tomando calor de una fuente de alta temperatura. Como se muestra en un foco, se toma temperatura, la toma del sistema, que en este caso convierte una parte de esta energía en trabajo útil, y el resto la disipa al entorno, que el entorno se representa por un foco frío. Los motores los podemos clasificar en dos grandes grupos según el lugar donde se presente la combustión. Tenemos por un lado los motores de combustión externa, que son aquellos que, como su nombre lo dice, la combustión se presenta fuera del propio motor. Por ejemplo, la máquina de vapor y el motor de Stirling. Los motores de combustión interna, por otro lado, son aquellos donde la combustión tiene lugar dentro de la propia máquina. Por ejemplo, el motor de ciclo Otto y el motor de ciclo diésel. Para este caso me centraré más en lo que viene siendo el ciclo Otto y el ciclo diésel, presentándolos más a detalle. Los motores de combustión interna para funcionar requieren del combustible. Los más comunes en el mercado son los que funcionan a partir de gasolina o diésel o algunos otros de gas LP, mezclados con aire en una relación de 14.7 partes de aire por una de combustible. Los motores de combustión interna pueden clasificarse de acuerdo a los tiempos necesarios para completar un ciclo. Podemos encontrar motores de 2 y de 4 tiempos. Dentro de los de 4 tiempos, los más usados en el mercado son los de ciclo Otto y ciclo diésel, los cuales estudiaremos más a detalle. El ciclo Otto es un ciclo termodinámico que se aplica a los motores de combustión interna, donde el encendido es provocado por una chispa eléctrica, que vienen siendo los motores de gasolina, etanol o otros gases derivados del petróleo. Este ciclo fue inventado por Nicolás Otto en 1876. Los motores que se rigen por el ciclo Otto describen 4 tiempos, los cuales son admisión, compresión, expansión y escape. Aquí en la imagen podemos ver un motor con ciclo Otto, donde se ven 4 tiempos y la provocada por una chispa que es producida por la bujía. Ahora, los 4 tiempos del motor de ciclo Otto viene siendo el primer tiempo la admisión, donde se presenta una transformación isóbara. El pistón se encuentra en el punto muerto superior, se abre la válvula de admisión, entra el combustible e inicia un descenso hasta el punto muerto inferior. Pasamos al segundo tiempo, donde ocurre una transformación adiabática. Aquí el pistón empieza a subir otra vez
hasta que comprime todo el volumen que hay dentro de nuestro cilindro. Una vez que está arriba, pasamos a la tercera expansión, al tiempo de expansión, donde la chispa provocada hace que el combustible arda, provocando que nuestro pistón baje. Por último, nuestro pistón vuelve a subir, donde se reduce el volumen, donde el volumen es variable y sale por el conducto de escape. Pues aquí cómo funcionan los 4 tiempos del motor de ciclo Otto. Para describir fácilmente el ciclo Otto, podemos hacer uso del diagrama PV, donde veremos los procesos termodinámicos que se presentan a lo largo del ciclo. Aquí tenemos el diagrama PV que habíamos, donde primero tenemos una transformación isóbara a presión atmosférica. Después de esto, de 1 a 2, tenemos una transformación adiabática, donde no hay calor. Después, de 2 a 3, la transformación es isócora y el volumen se mantiene constante. De ahí tenemos una transformación de 3 a 4 adiabática. Y luego tenemos una transformación de 4 a 1 isocórica. Volvemos a tener de 1 a 0, otra transformación isóbara a presión atmosférica. Observamos que el calor generado en la combustión se presenta cuando tenemos la combustión y el calor cedido se presenta cuando tenemos el escape. La eficiencia en motores de ciclo Otto. El rendimiento medio de un buen motor de ciclo Otto de 4 tiempos es de 25 a 30%. Esto quiere decir que solo esa parte del calor generado se puede aprovechar en trabajo útil. El resto de este calor es disipado al entorno mediante el sistema de enfriamiento del motor. El ciclo diésel. En un ciclo diésel, la máquina térmica presenta un encendido por compresión. El combustible se esparce dentro del cilindro a una presión alta cuando la compresión se completa y hay ignición sin necesidad de chispa. La principal diferencia del motor de ciclo diésel al motor de ciclo Otto es que en este motor no se usa bujía. La ignición se da por un fenómeno que existe cuando hay alta presión en la cámara de combustión y el combustible también se inyecta a alta presión. Esto provoca que el rozamiento de las partículas de aire y combustible en el entorno cerrado de alta presión produzca la explosión de nuestra mezcla aire-combustible. El ciclo de trabajo teórico de un motor de 4 tiempos diésel se muestra con el tiempo de admisión, que el pistón se encuentra en la parte superior y baja, la válvula de admisión abre y nuestro cilindro se llena de mezcla. Tenemos el tiempo de compresión, donde nuestro pistón sube, comprimiendo la mezcla aire-combustible, las dos válvulas están cerradas, teniendo una cámara totalmente hermética. Para el proceso de combustión y expansión, cuando ya está arriba toda la mezcla comprimida, el inyector introduce la mezcla a alta presión, produciendo la ignición de la mezcla, provocando la expansión, y nuestro cilindro vuelve a bajar. Y por último, también nuestra mezcla se abre la válvula de escape y nuestra mezcla quemada sale por ahí. También podemos representar este ciclo mediante un diagrama PV, donde veremos los procesos termodinámicos que se presentan a lo largo del ciclo. Aquí tenemos el diagrama PV de un ciclo diésel, donde tenemos de 0 a 1 una transformación isóbara para presión atmosférica. Seguimos de 1 a 2 con un proceso adiabático. De 2 a 3 tenemos una transformación isócora. De 3 a 4 una transformación adiabática. De 4 a 1 una transformación isócora. Y por último, regresamos de 0 a 1 con una transformación isóbara a presión constante.
igual que en nuestro diagrama anterior, el calor generado se presenta cuando está la combustión y el calor cedido o perdido se presenta cuando es el escape. Los motores de ciclo diésel presentan una eficiencia de 35 a 40%, lo cual los hace superiores a los del motor de ciclo Otto. Sin embargo, sigue muy por debajo de los motores eléctricos que presentan eficiencias cercanas al 100%. Dentro de los motores térmicos nunca podremos tener una eficiencia del 100% debido a que esta eficiencia, por la segunda ley de termodinámica, se ve limitada por el ciclo de Carnot. Así también el enunciado de Kelvin-Planck indica que es imposible conseguir eficiencia del 100% de los motores térmicos, pues siempre habrá calor cedido al ambiente. Eso sería todo por mi parte, maestra. Nada más ahí tenía, en un ciclo, ahí había un error en el, creo que de 2 a 3. Como era presión constante, era un proceso isóbaro, ¿no? Porque cuando es isócaro es a volumen constante, nada más ahí. Ok, gracias, maestra. Ajá. Y es Torres, ¿verdad? Ok, entonces, pues ya sería todo. Maestra, falta exponer yo un problema, el segundo problema de ciclos. Ah, sí es cierto, ya se me ha olvidado. Ok, adelante. Puedo abrirle. Era sobre la eficiencia, ¿verdad? Era demostrar el rendimiento térmico del segundo ciclo. Bueno, el tercer problema. Ajá, muy bien. Ok, ¿ya se ve el problema? Sí, ya. Ok, entonces dice, la siguiente figura muestra un ciclo imaginario que utiliza un gas perfecto. Suponga constantes las capacidades caloríficas. Demuestre que el rendimiento térmico está dado por esta fórmula. Entonces la figura que nos muestra es la que se muestra acá a la izquierda. Hice el análisis de cada proceso y tenemos que del proceso 1 a 2 hay una compresión isobárica, que es una disminución de la temperatura de θ1 a θ2, y para lo cual tenemos que el calor de 1 a 2 es igual al cambio de la energía interna de 1 a 2 menos el trabajo de 1 a 2. Para un gas ideal se cumple que el cambio de la energía interna está dado por Cv por el cambio de la temperatura, para lo cual en este caso el cambio de la energía interna es igual a Cv de θ2 menos θ1, y el trabajo está dado por menos la integral del volumen 1 al volumen 2 a presión 2 del volumen, que es igual a menos P2, B2 menos B1, y obtenemos el calor Q12, que es igual a Cv, θ2 menos θ1, más P2, B2 menos B1, y tenemos que esto va a ser menor a 0, por lo cual esto va a ser el calor cedido. Entonces, para el proceso 2 a 3, tenemos un proceso isocórico, donde la temperatura 2 va a la temperatura 3, la presión 2 a la presión 3, y el volumen 2 es igual al volumen 3. Entonces el trabajo está dado por menos la integral de P de B, pero como es el mismo volumen, entonces el trabajo va a ser 0. Y para el calor, integramos de θ2 a θ3 y nos da que tenemos que el calor es igual a Cv, θ3 menos θ2, y este va a ser el calor absorbido porque es mayor a 0. Para el proceso 3 a 1 tenemos un proceso adiabático para el cual el calor es igual a 0 y el trabajo está dado por menos el cambio de la energía interna, que es igual a menos Cv de θ1 menos θ3. Ahora calculamos el rendimiento térmico utilizando N igual a 1 menos el calor cedido sobre el calor absorbido.
Entonces sustituimos, en la fórmula sustituimos el calor cedido y el calor absorbido, y utilizando la fórmula del gas ideal, que es PV igual a NR teta, bueno, pues en este caso podemos suponer N igual a 1, pero no importa porque pues al final se va a eliminar. Entonces, en la fórmula del calor absorbido, sustituimos B2 y B1 y nos queda que el calor absorbido es igual a CB teta 2 menos teta 1 más P2 NR teta 2 sobre P2 entre NR teta 1 sobre P2. Factorizando P2 nos va a quedar que el calor absorbido es igual a CB teta 2 menos teta 1 más NR teta 2 menos teta 1. Entonces factorizamos teta 2 menos teta 1 y tenemos que QH igual a CB más NR por teta 2 menos teta 1, donde recordamos que CB más NR es igual a CP. Entonces el calor absorbido sería igual a CP teta 2 menos teta 1. Después, sustituyendo en la fórmula de rendimiento térmico, tenemos que N es igual a 1 menos CP de teta 2 menos teta 1 sobre CB de teta 3 menos teta 2, donde recordamos que gamma es igual a CP sobre CB. Entonces nos queda N igual a 1 menos gamma de teta 2 menos teta 1 sobre teta 3 menos teta 2. Sustituyendo los valores de teta 2, teta 1 y teta 3, tenemos lo siguiente. N igual a 1 menos gamma por P2B2NR menos P2B1NR entre P3B2NR menos P2B2NR. Y factorizando el 1 sobre NR, tenemos que 1 menos gamma va a ser igual a P2, B2 menos B1, B2, P3 menos P2. Y esto a su vez es igual a 1 menos gamma de NR teta 2 sobre B2 entre NR teta 2 sobre B2. Y nos va a quedar que esto es igual a 1 menos gamma sobre 1 sobre B2 entre B2 menos B1 sobre 1 sobre P2 entre P3 menos P2. Entonces recordamos que el calor cedido tendría que ser a valor absoluto y por lo cual nos queda N igual a 1 menos gamma por B1 sobre B2 menos 1 entre P3 sobre P2 menos 1, que era la fórmula que nos pedía demostrar. Muy bien. Gracias. Entonces, Ojeda Varela. Y ya tiene sus 3 calificaciones, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Gracias a ti. Ok, entonces ya con esto cerramos la parte de termodinámica. Si alguien, por ejemplo, con estos temas se abarcó lo que nos faltaba, pero si tuvieran interés en seguir estudiándolos o trabajándolos, ya tienen todas las herramientas que fue lo que nosotros vimos desde el inicio para poder entender cualquier tema del libro de termodinámica, ¿sí? Entonces, yo ya aquí cerramos las tareas de termodinámica en línea con 3. Entonces, cuando yo le envíe las calificaciones a Ivania, le voy a enviar un archivo Excel donde van a ir desplegadas las calificaciones de las tareas en línea y las de Classroom y las de los departamentales. Pero entonces, como todavía van a subir apuntes hasta el 19, creo, pues les voy a pedir, por favor, que no vayan a, ¿cómo se dice? Bueno, pues más bien que por favor me den tiempo de calificar todo, ¿sale? Pues porque yo quería terminar en el 15, pero no, pues entonces voy a empezar hasta que ustedes suban los videos. Ahorita ya yo creo que voy a empezar a calificar otros grupos, pero entonces les pediría por favor un poco de paciencia para que yo les pueda enviar las calificaciones. Déjenme ver el calendario. Entonces fíjense bien, marzo, abril, estamos en junio. Ok, entonces ahorita estamos a 17 y ustedes tienen fecha máxima el 19, ¿verdad? Para subir el video y mañana y apuntes el sábado.
Entonces yo este fin de semana reviso y yo espero enviarles las calificaciones finales, pues yo creo espero que sea el 22 máximo. Entonces ya enviando esas calificaciones, ustedes ya verán quién se va extraordinario. Lo malo es que los extraordinarios, pues son el 25, 28 y 29, ¿verdad? Y acuérdense que es una calificación mínima de 4 para tener derecho a extra, ¿sale? Entonces, nada más les pediría un poco de paciencia para que yo califique. ¿Cómo ven? Muy bien, maestra. Oiga, tengo una duda. Dime. Respecto al video, sí podía ser un experimento o una maqueta, ¿verdad? Sí, lo que ustedes quieran. De hecho, nada más tienen que aparecer ustedes también, acuérdense. Sí. Y que estén bien fundamentados, o más bien que estén bien explicados los fundamentos termodinámicos. Muy bien. ¿Sale? Ok, ¿alguien más? Maestra, ¿cree que ahorita nos podría decir las calificaciones que tenemos de las 3 tareas? Sí, me puedes. ¿Tú quieres tu...? Son 10, 0 y 10 las tuyas. Ok. ¿Y Olivares Rivas? Olivares Rivas, 0, 9 y 10. Gracias. ¿Me puedes decir la mía, Yañez Silva? Yañez. 0, 10 y 9. También las podría decir a mi maestra.